Y todos se preguntan en casa de qué manera este pedido de CONFIEP podría afectar mi estabilidad, mi trabajo. Pues estamos en comunicación con el abogado laboralista Javier Dolorier para tocar este tema. Así es, muy buenos días, señor Dolorier. Y sin duda, de estas 9 posibles acciones que está pidiendo la CONFIEP, hay en una escala de prioridades las más polémicas. La primera, la del cese colectivo, es decir, solicitarle al Estado que les permita, ¿no es cierto?, una solicitud de extinción de vínculo laboral. Explíquelo más en términos más claros para todos nosotros. Buenos días. Sí, muy buenos días. En primer lugar, deberíamos considerar el contexto en el cual se presentan estas propuestas. Como dice la misma carta, se presenta al Ministerio de Trabajo para que sea debatido en el seno del Consejo Nacional de Trabajo, que reúne a trabajadores, empleadores y el Estado, a fin de que se discuta, se debata y se pueda tomar una decisión conjunta sobre ello. Si es que eso no fuera posible, entonces corresponde al Estado tomar una decisión y el Estado aceptará o no algunas de esas propuestas. Por el lado de los trabajadores, las centrales sindicales también han presentado propuestas que son en un sentido totalmente contrario. Es decir, lo que están proponiendo los trabajadores es que no se alteren los empleos, no se altere el trabajo, no se afecte las relaciones laborales y que el empleador mantenga la planilla y continúe pagando las remuneraciones. Estamos entonces ante dos extremos y corresponde al Estado establecer una posición intermedia sobre el particular. Respecto a la propuesta de la CONFIEP, la que ha llamado más la atención es la propuesta más extrema, que es el cese colectivo de los trabajadores de manera directa, inconsulta, cuando actualmente existe un procedimiento por el cual las empresas pueden solicitar al Ministerio de Trabajo, siempre que demuestre pérdidas considerables en su patrimonio, despedir a un grupo de trabajadores, a un porcentaje mínimo del 10% de trabajadores, así que la empresa pueda continuar. Ese procedimiento ya existe, pero históricamente son muy pocos los casos en los cuales el Ministerio ha autorizado este cese colectivo. Podríamos hablar de 4 o 5 casos en los más de 20 años que tiene vigencia la ley. Entonces, esa es la posición más extrema. Pero esta propuesta de la CONFIEP presenta varias otras alternativas que deberían considerarse y analizarse seriamente. La propuesta más extrema yo considero que no sería aceptada por el gobierno, plantea fundamentalmente una carta blanca para que los empleadores puedan despedir a los trabajadores, pero sí hay otras vías alternativas que podríamos analizar. Doctor Dolorier, antes de entrar a estas vías alternativas que incluye la carta, que podrían ser probablemente más aceptables o pueden discutirse con mayor amplitud, el tema de la posibilidad de los despidos, como bien lo ha señalado Mariterio, lo hemos comentado más de una vez aquí, es un tema que preocupa mucho a las personas porque, claro, también existe el sentimiento muchas veces de que echa la ley, echa la trampa. ¿Qué tan legal, qué tan factible sería si se autorizan estos ceses colectivos? Bien, como hacía referencia, el procedimiento legal que actualmente existe requiere lo siguiente, que el empleador presente una solicitud al Ministerio de Trabajo y paralelamente ya disponga la suspensión perfecta de las labores de un grupo de trabajadores. Y después el Ministerio de Trabajo evaluará si es que corresponde o no el despido de los trabajadores. Sin embargo, estamos ante una situación puntual. El Ministerio de Trabajo, a través de una guía de preguntas y respuestas, ha establecido que en este tiempo de emergencia nacional no procede la suspensión perfecta de labores de manera colectiva y tampoco entonces va a proceder el cese colectivo de trabajadores. Entonces, esa vía legal actualmente no está permitida. Claro, o sea, por lo que le estamos entendiendo para ampliar, digamos, si bien es cierto efectivamente la ley hoy día nos permite, ¿no?, hacerlo hasta un porcentaje, pero también es un proceso. Entonces, lo que ellos quieren, me imagino, dígamelo usted, es agilizar. Porque mientras ellos hacen la solicitud al Ministerio de Trabajo, mientras explican, porque además acá está claramente que esto se aplicaría a las empresas que puedan demostrar que no están pudiendo, digamos, pagarle a sus trabajadores. Entonces, esta sería una medida para agilizar esa posibilidad de mientras solicito, mientras evalúan, yo sigo pagando sueldos.
Lo que dice expresamente la carta es: sugerimos que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa, bastando enviar la comunicación correspondiente al Ministerio de Trabajo a fin que realice una evaluación posterior. Claro, Es por decir, eso. yo Claro, diría, antes era al revés. cese colectivo. Me evalúan, me autorizan y ahora es, yo lo hago de manera automática y luego ya el ministerio verá si lo hice bien, si lo hice mal, me hará retroceder o lo que fuera. Efectivamente, así es, efectivamente. Lo que están pidiendo es que se canalice directamente y que luego el Ministerio de Trabajo analice si es que hizo bien o no el empleador con tomar esta medida. Entonces, en principio... Pero ya con los trabajadores Claro. despedidos. En principio, entonces, este pedido, a través de la carta que hace llegar Confiep para que se debata, requeriría de un cambio de posición del gobierno, que hasta el momento lo que dice el gobierno lo ha repetido la ministra de Trabajo, y es bueno que lo sepan nuestros televidentes. La ministra de Trabajo ha dicho: no se permiten estos ceses. Lo único que se permite es que las personas puedan estar en su casa con goce de haber, pero no estos ceses. Es la posición del gobierno. Vamos a hablar ahora también, señor Dolorier, y usted puede hacer ahí el complemento y luego responder un poco. Lo que queremos es entrar al tema de la CTS, porque lo que se está pidiendo en este documento también es que lo que correspondía aportar a los trabajadores que están en planilla ahora en mayo, esa mitad de la CTS, como se suele decir coloquialmente, no se deposite en mayo, sino en noviembre. ¿Qué tan factible, si es legal, si se puede hacer? A ver, veamos primero el contexto. Lo que se está buscando, entiendo, a través del gobierno, es fundamentalmente conservar los puestos de trabajo, permitir que las empresas puedan reactivarse rápidamente luego que se levante la emergencia nacional, pero también dar liquidez a los trabajadores. Por eso vino el tema del retiro de hasta 2.400 soles de la AFP, pero esas medidas son todavía muy cortas y seguramente el gobierno está evaluando otro tipo de medidas. Lo que está pidiendo la Confiep es que este pago no se condone, no se elimine, sino que se pague en el mes de noviembre para que las empresas puedan tener mayor liquidez en este momento. Si consideramos una pequeña, mediana empresa, ya en el mes de mayo tiene que afrontar este pago, y una gran empresa también. Esta es una propuesta que, de ser aprobada, sería legal. No se estaría negando ni rechazando un derecho, sino postergando el pago cuando la empresa pueda asumir este compromiso. No, sin duda complicado también porque hay quienes esperan, ¿no es cierto?, este mes para retirar un fondo que además ya tenían dispuesto, ¿no?, ya sea para pagar deudas o lo que fuera. Pero es curioso simplemente que todos aducen, en el caso de la Confiep también aduce lo mismo y dice: esta medida que estamos pidiendo, ¿no?, de este retiro colectivo es para justamente garantizar y buscar mantener los puestos de trabajo. Desde el gobierno también se aduce lo mismo. Las medidas son para mantener los puestos de trabajo. Pareciera un contrasentido, de repente usted en términos laborales, económicos, lo puede explicar. A ver, quisiera hacer una figura, es la siguiente. El barco se está hundiendo y lo que nos pueden salvar son los botes salvavidas, que son, desde mi punto de vista, las empresas, los centros de trabajo, los que dan empleo y remuneraciones. Si es que sobrecargamos a estos botes salvavidas, vamos a tener un desastre donde muchas empresas van a tener que cerrar, liquidar. Yo hablo de mi experiencia como abogado, consultor, y lo que estoy viendo es que muchas empresas, ante la indefinición del gobierno de dar una política laboral clara y no poder asumir más el pago de remuneraciones sin generar ingresos, están analizando seriamente la posibilidad de liquidar y cerrar. A mí me preocupa seriamente que la política laboral del gobierno hasta este momento ha sido prácticamente de sálvese quien pueda. Es decir, está dejando que ante la indefinición legal, las empresas muchas veces tomen decisiones desproporcionadas o ilegales para poder salvarse. Y esto está afectando seriamente el empleo. Y por otro lado, las empresas que quieren hacer bien las cosas no tienen un respaldo legal adecuado para garantizar, por ejemplo, a los trabajadores: suspendemos la relación laboral y reanudamos cuando la situación económica y empresarial lo permita. Esa es la situación que actualmente estamos afrontando. ¿Esa sería, en su concepto, señor Dolorier, una salida, digamos, realista, factible, que las empresas opten por suspender la relación laboral durante
un mes o hasta 3 meses sin el pago de la remuneración, que aunque esto afecta a muchas personas, al menos, digamos, se mantiene la relación laboral, se conserva el puesto de trabajo? Sí, hay un intermedio. Se asumía y se aceptaba que estaban vigentes las normas que permitían esta famosa suspensión de labores hasta por 90 días. Después el Ministerio de Trabajo, a través de esta famosa guía de preguntas y respuestas, que es un PDF, lo que dijo fue, no está permitida esta posibilidad, cuando más de 30.000 empresas ya lo habían realizado y ejecutado. Entonces, ¿cómo se está retrocediendo ante esta situación? Suscribiendo convenios individuales de suspensión de la relación laboral, que desde mi experiencia tienen una aceptación del 95% de los trabajadores que comprenden la situación, ven el mercado laboral muy difícil y pueden permanecer en un estado de latencia hasta que la empresa mejore. Y te puedo citar los casos más emblemáticos, ¿no es cierto? Restaurantes, hoteles, pequeños negocios formales que no tienen la capacidad económica hoy en día para afrontar el pago de remuneraciones y requieren capitalizarse para luego poder volver a funcionar garantizando el empleo de los trabajadores. Sin embargo, en la línea de lo que usted señala, una cosa es que yo le diga a un trabajador, por ahora voy a suspender el vínculo laboral, le genero una falsa expectativa y yo tampoco sé qué voy a responder. Y una cosa es lo que ellos están pidiendo más claramente con la palabra exacta. Solicitan extinguir el vínculo laboral, que es una figura más clara en la cual todos nos estamos jugando con las reglas claras. Y sí coincido con usted, se lo pregunté al señor Matug hace un instante, lo importante que es para todos tener una especie de derrotero de qué es lo que va a pasar cuando todo esto termine. Ahorita no sabemos quiénes vamos a regresar primero, en este regreso paulatino del que se habla, qué empresas, qué sectores productivos. Entonces, es entendible también desde el punto de vista del trabajador que no tiene que comer, que no recibe sueldo, pero también desde el pequeño empresario, desde el que está esforzándose por mantener unos sueldos sin generar ingresos. Así es. Ayer el presidente de la República refirió que iban a dictarse medidas laborales. No sabemos cuál va a ser el sentido de estas medidas. Supongo que ya tienen información respecto de las empresas que están pidiendo liquidación, del número de despidos que ha habido en el mes de marzo y están ejecutando en este momento, y esperamos esta decisión, estas normas, que puedan a las empresas y los trabajadores, como tú bien señalas, saber a qué atenerse. En la propuesta de la CONFIEP se presentan otras alternativas que los trabajadores han aceptado, la reducción de sueldos, la reducción de la jornada proporcional, la postergación del pago de la remuneración fraccionada en el tiempo. Hay otras medidas alternativas. Hay que estudiarlas. La más radical, que es el cese colectivo, que, ojo, implica no pago de indemnización por despido. Claro, eso es muy importante. Muy importante ese punto. Señor Dolorier, una chiquitita, aunque el director nos pide ya ir cerrando, pero chiquita porque nos escriben los televidentes. A varios, ayer les ha llegado un WhatsApp, una comunicación, que estos 15 días más, estos días más de cuarentena, los van a tener que tomar a cuenta de sus vacaciones. ¿Eso es factible? A ver, distingamos lo que yo puedo conseguir como jurídicamente válido de lo que dice el Ministerio de Trabajo. Y yo creo que ante la indefinición normativa que existe, tenemos que ir una vez más a este famoso PDF, que es una lista de preguntas y respuestas. En este documento el Ministerio de Trabajo dice que no se puede considerar estos días de licencia como días de vacaciones. Yo discrepo de ello, pero es la decisión del Ministerio. Lo que sí debería permitirse a futuro es que al momento que se reanuden las actividades y las partes de la relación laboral tengan que decidir cómo se compensan los hasta ahora 28 días de licencia, es permitir justamente que se compense con vacaciones adeudadas, pendientes o con vacaciones futuras, que se permite el libre juego de las voluntades en este caso, y en caso de abusos, en caso de obligar al trabajador a suscribir documentos ilegales, intervenga SUNAFIL y sancione a las empresas que incurran en estos actos vedados. Muy bien, sí, está clarísimo. Hay cosas que no se van a poder imponer por este estado de emergencia porque no lo voy a obligar a que tome sus vacaciones a cuenta de, pero por otro lado también tiene que haber un entendimiento de ambas partes y llegar a ponerse de acuerdo de la mejor manera.
Ahí Sunafil Es tiene lo un que papel está claro. ocurriendo en muchas empresas. Está ocurriendo de manera fáctica, digamos, más allá de que se regule o no se regule, pero sería conveniente que efectivamente el Estado se pronuncie con respecto a esto. Muchísimas gracias al doctor Javier Dolorier. Creo que nos ha servido para entender bien cuál es la discusión y qué nos toca en este momento tanto a empleadores como empleados, trabajadores, porque hay mucho temor, muchas voluntades que tienen que encontrar una salida, pero además donde no hay abuso, como bien se ha dicho. Muchísimas gracias. Vamos a estar seguramente Muchas gracias. pendientes en los próximos días cómo evoluciona este tema. El gobierno tiene que aclarar muchos puntos precisamente. Y estamos hablando, Pedro, solo de las personas que tienen un vínculo laboral con una empresa. No estamos ahorita hablando de la cantidad de peruanos en este país que son independientes, desde los taxistas hasta los, digamos, obreros, un montón de gente que los tiene que contratar y en este momento están en su casa, no están trabajando. Miles de personas, Maritere, que hoy estarían transportando personas que se van de viaje, las miles de personas que estarían brindando un alojamiento en su casa. Bueno, toda la lista, los restaurantes, olvídate. Y cada historia es un mundo. Maritere, por favor, mira mi caso. Cada historia es un mundo. Qué difícil estamos pasándola, pero qué importante es ordenarnos y ver cada uno de estos sectores. Muy bien. Muy bien, vamos a ver cómo está la situación en el mundo y es que hay al menos 2 países que han tomado la